Le presté dinero a mi ex y después me dijo que yo la había lastimado. Recordarán que en el último story time quedamos en que yo ya la había bloqueado y ella me seguía acusando de algo que yo no había hecho. Ojo que esta parte no se la he contado a nadie. Habían pasado aproximadamente como 2 meses de la ruptura. Para este punto ya habían pasado como 2 meses aproximadamente y yo me seguía sintiendo triste, la seguía extrañando a pesar de todo lo que me había dicho y hecho y a pesar de no haber confiado en mí. Así que desde que yo la bloqueé ya había pasado un buen tiempo de que ella ya no me buscaba tampoco ni nada. Hasta que un día me marcó y de hecho no le contesté. Me volvió a marcar una segunda vez y me pidió perdón por todo lo que me había dicho y así. A mí sinceramente me sacó de onda, pero dije ok, vamos a hablar, la voy a escuchar y ya está. Entonces la escuché, me pidió perdón. Me dijo que las cosas que le estaban pasando malas en su vida era por las malas decisiones que había tomado conmigo, el hecho de no haber confiado en mí y etcétera, etcétera. Y me pidió perdón, me dijo que la perdonara por todo lo que me había hecho, etcétera, etcétera. Y yo le dije sinceramente que no podía perdonarla porque pues yo seguía muy herido por todo lo que había pasado y sinceramente pues yo la seguía amando de la misma manera a pesar de todo lo que me había hecho. A lo que ella me dijo que podía haber una segunda oportunidad para nosotros. Sinceramente aquí yo ya no me ilusioné por todo lo que había pasado antes y que ya conté aquí. Pero al mismo tiempo también sospeché que me iba a pedir algún favor y no estaba equivocado. Hablamos un poco hasta que de repente sacó lo que sospechaba. Pongan atención en la forma en cómo me lo planteó porque es importante. Primero me preguntó, no recuerdo la cantidad, si eran 10,000 o 20,000 pesos, pero por ahí va, mexicanos, que le pudiera prestar. Y sí los tenía, de hecho podía prestárselos sin ningún problema, pero no lo iba a hacer. Y menos por lo siguiente. Yo le pregunté que para qué los necesitaba, que si era algo urgente. Ella me dijo que quería crecer de manera independiente como dentista, como su profesión. Y me dijo que necesitaba el dinero para invertir en una máquina que sacara radiografías, obviamente de los dientes. Lo que me llamó la atención es que varias veces e insistentemente me dijo que era para ella. O sea, es como para mí, independientemente, para mí porque yo. Por lo que inmediatamente yo pensé, seguramente, aunque sea para su uso, es para el provecho pues de su pareja. Para este momento yo no le había contestado si sí o si no. Yo le estaba haciendo preguntas. Pero había algo raro ahí, parte 2. Le presté dinero a mi ex y después me dijo que yo la había lastimado, parte 2. Como noté todas estas formas raras de decirme que necesitaba el dinero, le dije que no tenía el dinero y le dije que por qué no pedía un préstamo. Así que le di unas opciones de crédito y de pedir préstamos para que pues no se le hiciera una deuda súper pesada o algo que no pudiera pagar. Y le dije, antes de hacer cualquier movimiento, si quieres avísame para que yo lo cheque y yo te diga si sí o no. Y no sé si le urgía demasiado hacer ese movimiento o no, pero no me hizo caso y al final terminó pidiendo un préstamo en una aplicación donde todo salió mal. No recuerdo muy bien cuál fue el error, pero el chiste es que tenía como 2 o 3 días para pagar un préstamo chiquito porque quiso hacer una prueba para ver si funcionaba. Así que para pagar esta deuda, que eran como 1,000 pesos o algo así, me pidió, digamos que 800 pesos, no me acuerdo de la cantidad. Pasaron como 2 semanas más después de que le ayudé a pagar esto, hasta que me volvió a marcar pidiéndome más dinero. Necesitaba otro aparato que pues iba a utilizar con sus pacientes. El aparato, si no mal recuerdo, costaba como 2,000 y pico pesos. Aquí no les voy a mentir, no recuerdo si le presté todo el dinero, pero sí fue la mayor cantidad de lo que valía su máquina. Aquí probablemente se pregunten lo mismo que yo me preguntaba en ese momento. Si se supone que su novio se estaba dedicando a lo mismo que ella, ¿por qué demonios el tipo no le ayudaba o la apoyaba en este aspecto? Si se supone que estaban trabajando en el mismo consultorio. Sí, dato curioso, ella estaba trabajando en el mismo consultorio que él. Que creo es de él, pero eso yo ya no lo sé. Mi imaginación se lanzó a volar en ese momento porque me puse a pensar, ok, es un lugar donde no tienen el equipo necesario,
están buscando sacar más dinero porque evidentemente no tienen dinero, o pacientes porque también pues estábamos en pandemia. Cosa que de hecho ella misma me confirmó cuando me dijo que le estaba costando trabajo conseguir pacientes en esta temporada. El punto aquí es que yo sí le puse una condición para prestarle este dinero. Le dije que si quería que se lo prestara, yo iba a ir con ella para comprarlo. Porque 1, me daba miedo darle el dinero y que se lo fuera a dar a ese tipo. 2, me daba miedo darle el dinero y que fuera para otra cosa. Y 3, sinceramente yo no se lo iba a cobrar. De hecho, pues lo tomé de cierta manera como dinero perdido y lo hice con el afán de ayudarla. Yo sé, muchos dirán, no debiste haberlo hecho, y sí, cuando lo pienso, no debí haberlo hecho. De hecho, yo no le mencioné nada de cobrarle ni de cuándo me vas a pagar, hasta que un día me bloqueó, diciéndome que yo la había lastimado. Parte 3. Le presté dinero a mi ex y después me dijo que yo la había lastimado. Parte 3. Para el momento en el que ella me bloquea diciéndome que yo la había lastimado, había pasado como un mes aproximadamente de que le había prestado el dinero. Le marqué y le dije en qué te lastimé o por qué me lo estás diciendo. Y sí me contestó, me dijo que era porque ella no podía creer ni entender el cómo es posible que yo pudiera acusar a este sujeto de algo tan grave. Sí, me seguía acusando de la supuesta acusación falsa que estaba en contra de su novio en redes. Y le dije, ya habíamos hablado de eso, tú mismo me pediste perdón, me dijiste que lo habías entendido y que confiabas en mí. Entonces, ¿qué sucede? Total que ella me dijo algo así como, es que yo no puedo creer que seas así, que me hagas esto. Y la verdad es que yo me frustré y le dije, ¿sabes qué? Cree lo que quieras, yo no hice nada, mis manos están limpias, págame lo que me debes y ya, te olvidas de todo. La verdad es que para este momento yo ya tenía ganas de bloquearla y demás, pero la verdad es que con el coraje quería también que me pagara mi dinero por todo esto que me estaba haciendo pasar todavía. Así que le insistí y le insistí y le insistí que me pagara y no me pagaba. De hecho pasó casi un mes más. Y para este momento ella de hecho ya casi me ignoraba por completo, ni me decía si me iba a pagar o no. Pero en una de esas, su hermana iba pasando cuando estaba hablando conmigo y vio la conversación. No sé qué tanto alcanzó a ver en ese momento, pero ella misma me dijo que su hermana acababa de pasar y vio la conversación. Y no recuerdo si fue ese día o al día siguiente que me marca para reprocharme de nuevo que según yo le había contado a su familia que ella me debía dinero. Cosa que no fue así. Las cosas fueron de la siguiente manera. Su hermana vio que estaba hablando conmigo y en algún momento llegó a ver la conversación completa. No sé si fue porque dejó su celular en algún lado o algo así, pero fue eso a lo mejor en la noche del mismo día. Así que la hermana de mi ex me mandó mensaje a mí preguntándome que de qué me debía dinero. Pues yo tenía las manos atadas, le tuve que decir la verdad. Le dije, pues, ¿por qué me debía dinero? Y después de contarle eso, pues también su mamá se enteró y por lo tanto su mamá toda penada decidió pagarme, cosa que yo le dije que no tenía que hacerlo, que quien me debía dinero era mi ex, no su mamá ni nadie más. De todas maneras, al final su mamá terminó pagando el dinero, cosa que evidentemente me supo mal, obviamente no por ella, sino por su mamá. Después de esto me marcó mi ex enojada para reclamarme de por qué le había dicho a su mamá. Parte 4. Le presté dinero a mi ex y después me dijo que yo la había lastimado. Parte 4. Ella me marcó para reclamarme, gritonearme de que por qué le había dicho a su mamá, que por qué la exponía de esa manera. Le dije que estaba cansado de que ella me acusara falsamente de algo que yo no había hecho. También le hice ver el hecho de que su hermana y su mamá se enteraron gracias a que su hermana pasó al momento en el que estaba hablando conmigo. Yo ni siquiera le había dicho a nadie. Y le dije, realmente no puedo creer que después de tantos años que pasamos juntos, de que me conozcas, de que sepas cómo soy y cómo actúo ante ciertas situaciones, no te des cuenta de que te estoy diciendo la verdad y no confías en mí. Fue aquí que aproveché para reclamarle un acontecimiento que había sucedido justo antes de que le prestara este dinero. Ya que la primera vez que yo le presté dinero siendo mi ex fue
un día que me preguntó que si yo tenía una infección, una ITS, cosa que no solamente me ofendió mucho porque había estado conmigo tantos años, sino que me hizo enojar y me hizo sentir mal porque acabábamos de terminar. Y si me lo estaba preguntando era por el hecho de que probablemente estuviera a punto de tener relaciones con el tipo con el que me cambió. Me hizo sentir terriblemente mal. Para no hacerles el cuento largo, al final yo puse el dinero para estas pruebas. Y obviamente ninguno de los dos teníamos nada. De hecho, ese día que nos hicimos las pruebas, pues había pasado cerca de, pues no sé, como 2 semanas que habíamos terminado. Todavía yo le insistía que nos diéramos otra oportunidad. Y lo único que me dijo fue, lo voy a pensar. Ojo que aquí no me había dicho no, nada. Siempre las mismas respuestas. Con el tiempo uno se da cuenta que este tipo de respuestas es como para mantenerme a mí ahí, a pesar de que no me va a dar la oportunidad de volver, a menos que se le dé la gana. Y con el beneficio de que yo iba a estar ahí para apoyarla. No saben lo terrible que me sentí al saber que alguien más iba a estar con ella, que alguien más la iba a besar, que alguien más la iba a tocar. Me sentía mal. De hecho, se siente feo, aún. Pero bueno, regresando al tema, es que yo le digo esto en la conversación donde me estaba reprochando. Y ahí terminó la conversación. Espero que para este momento ustedes estén haciendo las mismas conclusiones que yo me hice en aquel entonces, porque los siguientes story times van a tener que ver con esto.